Empezó justo al mismo tiempo que decidí montar mi empresa Dance Hotel, o Dance Hotel, porque al final le di el nombre francés simplemente porque no había ningún dominio en inglés libre y en español sonaba un poco raro Hotel de la Danza, así que se ha quedado en Dance Hotel. En realidad, por la necesidad de crear más estructuras para la danza y una escena de la danza en Málaga. Y esto empieza normalmente también con posibilidades para entrenar y para encontrarse y para ver cosas. Entonces, lo más cercano para hacer esto en realidad es un festival donde puedo invitar a personas para impartir clases, mostrar su trabajo y intercambiarse. Entonces, esto fue un poco el principio del Dancing Sun. También justamente allí había una constelación de varios coreógrafos que me habían dicho, venga, vamos a hacer algo, podríamos montar un mini festival o empezar con un movimiento en Málaga. Y claro, Málaga también como ciudad es muy atractivo también para gente que viene de fuera, tanto para los profesores o otros profesionales, como digamos para alumnos o aficionados. Entonces, claro, a mí me pareció el lugar idóneo para montar un festival de danza. Bueno, el festival como empezó hace 3 años, empezó pequeño, empezamos con 3 cursos, solamente no teníamos ninguna posibilidad todavía de exponer espectáculos, entonces empezó con un profesor que vino de Bollywood, que también ha estado presente en la segunda edición y que también viene la semana que viene al festival. Y luego, que se llama Terence Lewis, luego con Shamini Tamaratnam, que es una profesora de Kathak, vive ahora en Bombay también, o mejor dicho Mumbai, como le gusta a los indios. Y con ellos hemos dicho, venga, vamos a enfocar un poco a la India y la danza contemporánea, la relación entre los 3 estilos, Bollywood, Kathak, danza contemporánea. Y luego ya el siguiente año ha crecido más, entonces como había muy buena acogida teníamos ya 6 cursos con más diversidad y ya hemos creado encuentros entre los profesionales porque surgió simplemente el momento un profesor me ha dicho una cosa, el otro me ha dicho otra cosa, ahora me gustaría entender cuál es la manera correcta. Y entonces convoqué una reunión entre los 2 profesores con sus alumnos para iniciar un intercambio, ¿no? Que es lo que enriquece, digamos, también la escena de la danza. Y partiendo de allí, llamé a la puerta del Teatro Cánovas, o mejor dicho, a la Agencia de Instituciones Culturales, creo cómo se llama ahora, y dije, mira que tengo un festival y quiero que sea un festival para todo el mundo, no solamente para los que quieren participar como bailarines o aficionados, sino también para personas que simplemente quieren ver y los demás por supuesto también. Y les pareció muy bien, sobre todo porque ya se notaba un cierto crecimiento y entonces este año hemos podido integrar ciclos de videodanza con la ayuda de Alliance Française y Instituto Goethe. Hemos podido incorporar surfing dance, surfeando la danza, porque nunca podemos entrar a tanta profundidad en una hora para hablar, digamos, de un tema tan interesante como el flamenco contemporáneo o la danza contemporánea africana o la danza contemporánea en la India. Y también tenemos espectáculos este año. Entonces yo creo que aporta por un lado que más personas pueden disfrutar de la danza, pueden conocer a otros bailarines o a otros aficionados en los cursos, a profesores de todo el mundo, porque los profesores proceden de la India, del Senegal este año, de Estados Unidos, de España y de otros países europeos. Entonces, claro, también hay alumnos que vienen de todos los países europeos este año y yo creo que simplemente aporta un granito más al turismo cultural también en Málaga, porque nos hemos quedado bastante atrás, por ejemplo en Canarias, donde sí hay una gran oferta de cultura para los turistas y aquí estamos todavía un poco entre museos
playa y bebidas y tapas. Entonces yo creo que el festival abre allí otro mundo. Es difícil, porque en realidad ya hemos pedido una cosa y nos la han dado, el teatro, pero lo que a mí me gustaría es que pudiéramos contar con más ofertas de espectáculos de nivel nacional e internacional. Entonces yo creo que podríamos atraer a más público aún, porque estamos bastante bien de público, la acogida es muy buena, pero yo creo que con esto podríamos ir un paso más allá. Yo la verdad es que estoy viendo un poco un pequeño sueño haciéndose poco a poco cada año más realidad. Y sí, me siento bien porque hasta ahora todo ha salido bastante bien, así que estoy contenta. Al principio lo que hemos hecho, hemos ido ampliando un poco cada vez más lo que era la programación. Por supuesto hemos probado cosas, que algunas cosas funcionan mejor que otras y hay que probarlas. Había algunos cursos que yo pensaba que podrían ser la bomba y al final no han sido la bomba, y otros que te sorprenden, que dices, mira, a ver si lo puedo llenar, y se te llena en 2 días. Entonces, eso a nivel de cursos, ¿no? Y a nivel de este festival este año, la línea pedagógica, como dices, por ejemplo, como el género de la videodanza no es muy conocida, esto también es un poco mi meta de meterlo adentro y dar a conocer este género de videocreación, videodanza, ¿no? O cortometrajes a través de la danza, ¿no? Se llaman videodanza, justamente por eso. Cuando yo llegué a Málaga existieron 2 escuelas de vídeo y ahora tenemos yo no sé cuántos que han abierto en los últimos 3-4 años, que hace que hay más afición, hay más profesionales que se pueden quedar aquí, que no se tienen que ir a otra ciudad para poder ejercer su trabajo simplemente como docente de danza, empezando por allí, porque ni de bailarines y compañías ahí no vamos a entrar en un momento, pero simplemente esto ya hace que se crea también un público.